Que parezca ya eso. Muy buenas tardes y muy bienvenido, mi hermano David Silva Donoso. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora viendo esta transmisión en vivo y en directo. Hoy, noviembre 11. Esto, mi hermano querido, se acaba pronto. Ya esto ya huele a Navidad. Espérese. Los cristianos sí nos reunimos en Navidad para predicar del mensaje de salvación. Aprovechamos cada oportunidad que Dios nos da en esta vida para llevar la gran comisión. Ya de entrada ahí nomás, ahí ya vamos empezando y entrando en materia. Dios me lo bendiga, mi hermano Mario. Qué gusto estar aquí presente en este canal. Gracias a todos los hermanos que ya están viendo esta transmisión, a Cintia Paulino, un abrazo a la distancia, mi prima, un abrazo grandísimo allá en West New York, aquí en New Jersey, estamos como que a 20 minutos de distancia. Un abrazo para ellos, un abrazo para Vanessa Rossi allá en Argentina, José Lo Errantes, Elías Efraín, Lorena, y para todos los hermanos que se van a conectar y van a ver esta transmisión en vivo y en directo. Hoy, mi hermano querido, tiene que abrochar vuestros cinturones porque vamos a trasladarnos en tiempo a la época de los Judaizers o los judaizantes. ¿Es realmente algo beneficioso que en este tiempo existan judaizantes? ¿Es un problema? ¿Hasta qué punto es un problema? Pero esto lo vamos a ver, así que mi hermano querido, aquí que está viendo la transmisión, abroche vuestros cinturones. Mario. Exacto, porque vamos a partir, pero como un rayo, a full. Vamos a partir a full ahí. Justamente yo leía, ¿cierto? Acá, donde dejé mi Biblia, acá en los Filipenses, ya, en donde Pablo ya también estaba tratando ese problema. Un problema, y como dije, ¿cierto? Como decía yo en la introducción, Pablo no se guardó suavidad en sus palabras. Pablo casi que lo cachetea delante de todos al apóstol Pedro. Acuérdense que Pedro era pues el apóstol de los judíos y el hermano Pablo pues de los gentiles. Y el tema es que el hermano Pablo fue demasiado estricto en esa parte. O sea, la salvación es netamente por gracia y esto es por la fe en Cristo Jesús. Si nosotros le agregamos 1% de una obra o mérito humano, nosotros ya tiramos al piso todo el sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo hizo hace más de 2000 años, el cual dice el libro de Hebreos, lo hizo perfecto una sola vez, pagando por nuestros pecados pasados, presentes y futuros para siempre. Tetelestai, consumado es, todo pagado en su totalidad. No hay absolutamente nada que ni mi hermano Mario, ni mi persona, ni Donald Trump, ni Joe Biden puedan hacer ¿para qué? Para salvar. Es imposible. Solo Dios tuvo que haber aprobado una persona, varón aprobado, experimentado en dolores, Isaías 53, ¿para qué? Para que pueda hacer el sacrificio perfecto en la cruz. Yo no pude haber hecho ese sacrificio. Es más, en el intento de cargar la cruz, ahí no, ¿verdad? Llegando hasta el Gólgota, ya de oreja al piso medio. Imagínense. Sí, no, tremendo. Pero abrochen vuestros cinturones que ya vamos a empezar. Mi hermano Mario, tengo que decir mientras me tomo un cafecito. Sí, bueno, yo me estoy tomando un tecito aquí con una hierbita que se llama toronjil cuyano. Ah, vale. Eso es muy común allá en Chile, ¿cierto? Sí. Es como una mentita, pero no es menta. Es toronjil, se llama. Toronjil. Vale. Bueno, no entiendo mucho de hierba. Mientras no sea ahí un poco de vino, ¿no? Por algún problema estomacal, como Pablo le dijo a nuestro hermano Timoteo, que en paz descanse, ¿no? para no abusar, No, imagínense. Bueno, gracias al Señor. Y sí, realmente Pablo, ¿cierto? Ya estaba viendo ese problema, pero lo terrible de todo es que no paró ahí. Y hoy en día, ¿cierto? En estos últimos, yo creo, 10, 20 años, yo creo, ya no más allá, que está volviendo este problema a muchas iglesias. Pero está volviendo en muchos casos en forma solapada, de a poquitito.
Y en otras, bueno, en otras, después te voy a hacer una pregunta ya, pero en otras yo creo que ya que lo llevan en la sangre. Pero en muchas iglesias ya esto ha empezado en forma solapada, forma de a poquitita, que cambiando un nombre, ¿cierto? Que ya no es Jesús, es Yeshua, y cosas suavecitas a Mashiach, que ya le interesó hablar en hebreo, ¿cierto? Y por ahí más de algunos se compró un chofar, ¿cierto? Bueno, y en forma solapada que hasta de repente uno decía, sí, qué interesante, qué bonito, sí, pero va más allá del asunto. Entonces yo quiero que ahora tu hermano vayas y empieces al tiro con este tema. Si realmente, ¿cierto? Dice, el título decía judíos al acecho, o judaizantes al acecho. ¿Será bueno o es perjudicial? Bueno, vamos a dejar que la audiencia al final juzgue o califique, pero primero, antes que nada, pues quiero empezar explicando que a lo largo de la historia ha habido dos pueblos: judíos, los que nacieron dentro de Israel, y gentiles, los que nacieron fuera de la nación de Israel. Ahora, a lo largo de la historia también se formaron o se escribieron 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras. Tenemos ahí tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era un tipo y sombra que apuntaba al Nuevo Testamento, específicamente a la gloria de Cristo Jesús. No teníamos en el Antiguo Testamento la revelación completa. En el Nuevo Testamento ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo caminando en medio de nosotros, ¿no verdad? En medio de todos los judíos, los apóstoles, etcétera, etcétera. Y el canon seguía aún escribiéndose. Estoy hablando para completar todos los 66 libros. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, que resulta que a lo largo de la historia siempre la iglesia, entiéndase por la palabra iglesia, todos los cristianos a lo largo de la historia, siempre ha existido la ley y la gracia. En el Antiguo Testamento era o regía más el tema de la ley, y en el Nuevo Testamento ya tenemos el tema de la gracia. Pero no estoy diciendo que en el Antiguo Testamento nunca existió la gracia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento existió la ley y la gracia. Como dice nuestro hermano Edgar, son dos caras de la misma moneda. Si nos hacemos la pregunta, ¿cómo se salvaban los patriarcas? ¿Cómo se salvaron incluso personas que llegaron a pecar? David, contrito y humillado, que era con un corazón conforme a Jehová, él mandó a matar a Urías Eteo, el cual ya ustedes saben que era pues el esposo de Betsabé. Pero ¿cómo se salvaron? Si también fue pecador, al igual que todos nosotros, pues por pura gracia, mis hermanos queridos. Pero también existió la ley. En el Antiguo Testamento, ¿cómo era la situación? Era: cumple con esto y vivirás. En el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Pacto, la situación es diferente. Cree en el Señor Jesucristo y vivirás. Para tenerlo presente. En el Antiguo Testamento teníamos, aparte del Éxodo 20, ¿no verdad? Ahí donde tenemos todos los 10 mandamientos, teníamos prácticamente todo el Deuteronomio, teníamos todo un compendio de leyes y mandamientos que regían en aquel entonces. Acuérdense que por el tema de la ley teníamos 3 tipos de leyes: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. ¿Ok? Va. Entonces, dentro de todo ese compendio, ahí tenemos vamos a Éxodo 20, tenemos amarás a Dios con todo tu corazón, ya saben, primer mandamiento, con toda tu mente, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos al cuarto mandamiento, el cual en el Antiguo Testamento, recuerden, tipo y sombra. Usted puede ver, le hago una pregunta, usted puede ver en la sombra, si usted se levanta en la madrugada y quiere ir al baño, por ejemplo, y usted de repente va caminando y medio como que ve una sombra, pero como que no divisa bien algo. Pácate que se tropieza, se golpea el dedo pequeño y en lugar de decir una mala palabra dice aleluya, Cristo viene. Es lo que esperamos que eso pase. Bueno, pero usted no puede divisar, usted no puede ver con claridad en la sombra. Es básicamente lo mismo. En el Antiguo Testamento todo era tipo y sombra. Si teníamos, por ejemplo, la unción, que tenemos también el aceite que usaban
Acuérdense que no es lo mismo crío en el original hebreo que aleipo en el original griego. Son dos cosas distintas, pero ya no voy a entrar en detalles de eso, pero quiero hacer una superficialmente, tocar el tema. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, tipo y sombra. Si en el Antiguo Testamento tenía los judíos a los cuales se le dio el Éxodo 20, amarás a Dios, toda la ley, etcétera, etcétera, ya voy por ahí. Si le dieron el día de reposo, un día específico, en este caso el día sábado, el Shabbat, que significa reposo, de los judíos era el día sábado. A pesar de eso, ¿qué resulta? A pesar de eso, no pudieron cumplir con la ley. Se burlaron en la cara de Dios. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto que tenemos que el Shabbat de los cristianos no es un día de la semana, no es un día creado, sino es el creador de los días, Cristo Jesús. Él dijo, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Puede haber una guerra, puede haber un cataclismo, se puede caer el mundo a pedazos. Israel ya firmó un pacto. Ya firmó un pacto con la nación de Ecuador. Mi hermano, Ecuador ni siquiera tiene ejército. ¿Qué nos importa a nosotros como cristianos qué es lo que sucede allá en el Medio Oriente? Eso no es problema del cristiano. Lo único que nosotros tenemos que tener presente es que tenemos que orar, no solamente por los judíos que están allá batallando con los de Hamás en este tiempo, actualmente, sino que tenemos que orar también por la gente de Hamás y también por los palestinos, también por Turquía, también por Cuba, también por Venezuela, también por Ecuador. Tenemos que orar, mejor dicho, por todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque si no conocen el evangelio, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? La gran comisión, Mateo 28, del 19 al 20, debemos llevar y predicar el evangelio a todas las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que llevar el evangelio. ¿Cómo van a conocer de Cristo Jesús allá en el Medio Oriente si no hay quien les predique? Ahora, solo como dato curioso, si yo voy a predicar a Jerusalén, allá en el yo me voy a parar ahí a predicar de que Cristo Jesús es el Señor, lo más probable es que me saquen a bala, a piedra, insultos, etcétera, etcétera. Hechos 4:12 dice claramente que fuera de Cristo, óigalo bien, fuera de Cristo no hay salvación. En el libro, la segunda de Timoteo también menciona, hay un solo camino para llegar al Padre, Cristo Jesús de en medio. Así una persona haya nacido en la mismísima Jerusalén, si no se arrepienten, si no reconocen que Cristo Jesús es el Señor y que fue levantado entre los muertos y que ascendió a los cielos y que viene por segunda vez, mi hermano querido, no han conocido el evangelio. Mentira que son cristianos, mentira que van a ser salvos, mentira. Hay una profecía que menciona que todo Israel será salvo, pero espérese, hago una pausa. Acabamos de hablar hace un momento que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento tenía en el Nuevo Testamento, pues que antes eran tipo y sombra, ahora tenemos la revelación completa. Tenemos el canon cerrado. El libro de Apocalipsis dice que ya nadie puede agregar o quitar algo a las Sagradas Escrituras. Yo no puedo hacer una exégesis de los textos bíblicos, ¿no verdad?, sin usar todas las reglas de la hermenéutica. Si yo voy a hacer o voy a mencionar cuándo pudiera estar viniendo el Señor, mi hermano, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora exacta. Y cuando vamos a hacer una escatología, no lo hacemos solamente con dos libros, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, tenemos que ni el libro de Mateo, tenemos que hacer con todos los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras. Toda la Biblia habla de su escatología, de los eventos a futuro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Recordamos que después de lo que pasó en Génesis 3, el ser humano nace muerto espiritualmente. Ahí tenemos el primer Adán, que falló, pecó, desobedeció, y el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo trae de muerte a vida esos cadáveres espirituales muertos en sus delitos y pecados, como consecuencia de ese nuevo nacimiento, ¿qué va a pasar? Pues vamos a terminar testificando. Primero vamos a reconocer que somos pecadores, que no merecemos absolutamente nada. No, es que usted es hijo de Dios, del Padre, y por eso todo le pertenece a usted. Mentiras del diablo. Dios no nos debe absolutamente nada a nosotros.
Si fuera por nosotros, vamos derechito camino al infierno a arder por la eternidad, porque por cuanto todos pecaron, todos, pues, o sea, por cuanto nuestros primeros padres pecaron, todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos levanta, nos amalgama, nos fusiona al cuerpo de Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Antiguo Testamento, teníamos ¿qué? Teníamos la Israel, y perdón, quizás suene un poco fuerte, la Israel pagana e idólatra, la cual en el Nuevo Testamento tenemos ya la Nueva Jerusalén. ¿Quién es la Nueva Jerusalén? Es la composición, bueno, en este caso la iglesia, la composición de todos los santos a lo largo de la historia, pero ya en sí hablar de Nueva Jerusalén en sí, completo, eso ya es cuando nuestro Señor Jesucristo venga, etcétera, 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 cielos nuevos, tierra nueva, etcétera, etcétera. Pero en el Antiguo Testamento teníamos a los judíos, o la Israel, en aquel entonces, la Israel pagana e idólatra. Pero quiero que sepa una cosa, que la Israel actual no es la continuación de la Israel del Antiguo Testamento. Hay personas que lamentablemente creen por textos mal interpretados del Génesis, Deuteronomio, etcétera, etcétera, creen que cuando tengan ahí un judío, Dios te bendiga, y entran en un proceso de una israelolatría. Esto es una idolatría a la nación de Israel. ¿Qué pasa con eso, mis hermanos queridos? Ya vamos a explicar. Y no voy a entrar tampoco en temas de escatología, pero habiendo hecho esa pequeña introducción, mis hermanos, y viendo lo siguiente. Sí, escúchelo bien, sí, los judíos actuales, los que están allá en el Medio Oriente y todos los judíos que están regados a lo largo del mundo, yo vivo en un barrio judío y yo veo judíos que caminan y van los sábados en su sinagoga, etcétera, etcétera, pero si yo les hablo de Jesús, en este caso de Yeshua, mi hermano, no quieren saber absolutamente nada. Es más, escúchelo bien, lo odian a Pablo, lo odian a Jesús, no quieren saber absolutamente nada. Para ellos solamente las Sagradas Escrituras es el Antiguo Testamento, más nada. Por eso, una vez más, si no nacen de nuevo, si no se arrepienten, ¿verdad? Y esto es por obra humana, esto es por obra divina, esto no es por obra humana. Si no nacen de nuevo, ¿qué va a pasar? Van a arder por la eternidad. Así como hay la vida eterna, hay también la condenación eterna. Habiendo hecho esa introducción, voy a empezar a hacer mi exposición sobre los judaizantes al acecho. Empezamos diciendo, ¿quiénes son los judaizantes? ¿O quiénes eran los judaizantes? Bueno, cuando leemos la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, encontramos personas que no eran nada agradables con los apóstoles. Y entre esas personas estaban los llamados judaizantes, los cuales son citados en algunos pasajes bíblicos. En el tiempo, mis hermanos queridos de la iglesia primitiva, los apóstoles fueron hombres que dedicaron su tiempo y esfuerzo para combatir todas estas falsas enseñanzas, y específicamente nuestro hermano Pablo, quien por cierto era fariseo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera. Ya mi hermano Mario había dado, previo a mi exposición, dio el currículum o la hoja de vida de nuestro hermano Pablo. Y por cierto, que todos estos títulos lo consideró como basura. Pero bueno, Pablo los llamaba a ellos los de la circuncisión. Los judaizantes de la Biblia eran personas que pretendían incorporar el evangelio, o al evangelio, mejor dicho, ciertos requisitos de la ley judía. Los judaizantes eran creyentes que actuaban como judíos y que se esforzaban por influir sus doctrinas en las iglesias cristianas para que actuaran como ellos. Ellos eran expertos en manipular la ley. Ahora, ¿cuál era el problema en sí? El problema surgió cuando hubo la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, o sea, los primeros años de la iglesia primitiva. Era una época en que el evangelio avanzaba más allá de Jerusalén y Judea y llegaba a varias ciudades del Imperio Romano. Ahora, tenemos que con el creciente número de conversos gentiles surgió una controversia. ¿Cómo debía ser la relación entre los creyentes judíos y los gentiles? Que por cierto, siempre hubo esa disputa, siempre hubo esa riña, pero cuando llega Jesucristo, nuestro Señor, esa pared fue derribada de ambos pueblos, dice la Escritura, hizo un solo pueblo.
Y la escritura dice que después de que vino el Señor Jesús, cuando derriba esa pared, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay cholo, no hay mestizo, no hay tolteca, no hay azteca, no hay cubano, no hay chileno, no hay, todos son uno solo. ¿En quién? Ahí tenemos en Cristo Jesús. Bueno, en este contexto, algunos conversos judíos comenzaron a tratar de imponer su carga de legalismo judíos a los cristianos gentiles. Vea pues, la primera crisis, ¿de qué habla? Una cuestión conflictiva que acabó dando lugar a la primera crisis teológica, como lo conocemos nosotros, de la iglesia primitiva. Ahí fue convocado el Concilio de Jerusalén, y ustedes lo pueden corroborar en todo el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Si alguien quiere saber más, vea, aparte de Hechos 15, que usted lo encuentra en las Sagradas Escrituras, en el canal del hermano David Silva, usted puede encontrar un estudio completo del libro de los Hechos y también sobre Hechos 15. Bueno, en el concilio, los líderes de la iglesia primitiva llegaron a la conclusión de que es solo por fe en Cristo Jesús que podía ser salvo tanto judío como gentil. Solo por fe. Ahora, el concilio también reafirmó en el nuevo pacto el cumplimiento de la ley nunca, óigalo bien, nunca, es más, lo voy a poner ahí en resaltador, nunca debía considerarse como un medio de aceptación ante Dios. Si un creyente judío seguía siendo obediente a la ley, bueno, que lo haga. Si quería guardar el sábado, que por cierto nunca lo guardaron, al contrario, pisotearon la ley de Dios, pues si va a intentar guardar una ley, pues hágalo por gratitud. Pero si intenta justificarse por obras de la ley, ¿qué dice Romanos capítulo 3, versículo 20 y Romanos 3, 28? Ninguno de nosotros se va a poder parar frente al justo Rey, Juez, Señor de señores y decirle, tú me debes la salvación porque yo guardé el sábado, de cabeza al infierno. Romanos 3:20 es claro, es contundente. Romanos 3:28 lo reafirma. Es más, todo el libro de Romanos está mencionando que la salvación solamente es por fe. Cuando Martín Lutero explicó este tema de que solamente somos justificados por fe, le cayeron todo el mundo encima, incluyendo la Roma pagana actual. Bueno, y en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Ahora, con el creciente número de conversos gentiles surgió una controversia sobre cómo debería ser la relación entre judíos y creyentes. Decía que incluso después del Concilio de Jerusalén, algunos grupos radicales siguieron insistiendo en que los gentiles debían guardar la ley mosaica para pertenecer a la comunidad de los redimidos. Incluso querían que se circunciden. Es que tienes que circuncidarte y que tienes que guardar el voto y que tienes que raparte la cabeza y que etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 613 leyes, mis hermanos queridos. Yo les hago una pregunta. ¿Quién en el Antiguo Testamento cumplió con toda la ley? ¿Quién? Ya vamos a ver. Hubo solo una persona. El resto lo pisotearon, se burlaron en la cara de Dios. En el antiguo pacto, tras que se burlaron en la cara de Dios, no pudieron cumplirla, basado en eso, basado en que la Israel pagana idólatra no pudo, ¿qué terminó haciendo Dios? Bueno, ahí dio chance para que nosotros los gentiles también seamos o tengamos acceso al olivo silvestre. Y bueno, ya vamos a ver ese tema. Ahora, ¿qué enseñaban los judaizantes? Una enseñanza principal era el tema de la circuncisión. Así tajante, la circuncisión. Ese era el distintivo del antiguo pacto. Acuérdense, al octavo día de que el niño nace, se lo presenta en la sinagoga, etcétera, etcétera. Viene el rabino y hace la circuncisión. Pero que resulta que, como todo era tipo y sombra, lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios circuncida los corazones de la iglesia. Acuérdense, la iglesia no es las paredes físicas, la iglesia es la composición de todos los cristianos. Ahora, cuando el Espíritu Santo trae esos cadáveres de muerte a vida, nosotros pues pasamos a ser creyentes, pasamos a ser cristianos, como nos llamaron en Antioquía por primera vez, cristianos, o sea, ungidos pequeños. Bueno, Dios en nosotros hace una obra maravillosa, aparte de que pues nos fusiona o nos amalgama o nos pega el cuerpo de que estamos con Cristo ya juntamente crucificado, ¿no verdad? Aparte de eso,
Dios mismo, Jeremías, acuérdense, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, es Dios mismo quien circuncida nuestros corazones, sacando la parte mala, como acuérdense, todo era tipo y sombra, Antiguo Testamento existía la circuncisión, ¿dónde está la circuncisión en el Nuevo Testamento? Bueno, es Dios mismo que circuncida el corazón. ¿Dónde está la ley de Dios en este tiempo, así como existió en el Antiguo Testamento, que estaba dada en las dos tablas de piedra? ¿Dónde está en este tiempo? Bueno, a este tiempo, las tablas de piedra, en aquel entonces, si alguien de ahora quiere guardar la ley de aquel entonces, mi hermano, usted no va a regresar al ministerio de muerte. ¿Cómo es eso, mi hermano David? Ya les voy a explicar por qué. De paso, dice el libro de Santiago, que si yo intento guardar uno de los 10 mandamientos de la ley, me hago automático y fallo en uno, automáticamente me hago culpable de todos. Así de sencillo, que los judíos decían que tenían que ser circuncidados para ser salvos o para ser al menos parte o adeptos del pueblo de Dios. Ahora, es posible también que la circuncisión no fuera el único punto definido aquí por los judaizantes. Nuestro hermano Pablo habla de algunos judaizantes que querían llevar a toda la iglesia a la esclavitud de la ley. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Así que los judaizantes también pudieran imponer otros legalismos a los cristianos gentiles. En resumen, es que los judaizantes enseñaban que los creyentes gentiles tenían que ser legalistas a la ley judía para tener acceso a la gracia de Dios y que tenían que seguir siendo legalistas a pesar de la gracia. Pregunta clásica: ¿existen los judaizantes modernos o existen judaizantes a este tiempo? Mis hermanos, indudablemente. Algunos califican de mentiroso al apóstol Pablo, o sea, llegan al extremo. Bueno, tenemos lo siguiente: adventistas del séptimo día. Solo para recordarles, yo fui adventista durante más de 20 años hasta que el Señor tuvo misericordia de mi persona y me hizo nacer de nuevo, me hizo abrir los ojos, me hizo reconocer que Cristo es el Señor, sola fide, solamente por fe, sola escritura, sola gracia, etcétera, etcétera. Bueno, ya eso es otro tema que no voy a entrar en detalle. Tenemos los adventistas del séptimo día, tenemos las raíces hebreas, que son ultra judaizantes, tenemos Jewish for Jesus. Esta secta fue creada, o mejor dicho, los judíos mesiánicos, que por cierto, ellos en su tiempo, en los primeros, a finales de los 60, ya por empezando 70, ellos no querían que sean llamados cristianos. Ellos decían que eran judíos mesiánicos, pero no es más que una secta judaizante. Ellos reconocían que Jesús es el Mesías. Sí, eso es una gran verdad. Mi hermano querido, cualquier persona puede reconocer que Jesús es el Señor. Está bien. Cualquiera puede decir, sí, yo también creo. De hecho, el libro de Judas dice que los demonios también creen y tiemblan. Eso no garantiza que verdaderamente usted está verdaderamente siguiendo el correcto evangelio. Hay una evidencia interna y una evidencia externa. La evidencia interna, Romanos 8:16 dice, y el mismo Espíritu testifica que somos hijos de Dios. Evidencia interna. Evidencia externa es Gálatas capítulo 5, versículo 22-23, el cual es, escúchalo bien, el fruto del Espíritu Santo. Es un paquete: amor, paciencia, paz, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Que no es más que un eco de la mente de Cristo. Cuando una persona, o sea, un cristiano, está con todo su paquete completo, pues no tiene más que la llenura del Espíritu Santo. Eso es otro tema, no voy a entrar en detalles, pero bueno, esa es la evidencia externa. Una persona puede decir, yo soy cristiano. Sí, claro que sí, porque es evidente su amor, su paciencia de vez en cuando. No estoy diciendo que no va a pecar, porque si alguno dice que no peca, pues lo hace mentiroso al Señor. Dice 1 Juan 1:8 y 1 Juan 1:10. Recordamos que pecado es transgresión de la ley. Ajá, si pecado es transgresión de la ley, ¿quiénes son pecadores? ¿Quiénes transgreden la ley de Dios? Todos los días, incluso hasta cuando apenas hasta se levanta. Todos somos pecadores, mis hermanos queridos.
Incluso los cristianos somos pecadores. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que el cristiano no es esclavo del pecado. El pecado nos duele por la misma consecuencia de la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. ¿Cómo la ve? A diferencia pues del que no es cristiano. El que no es cristiano es simplemente un religioso. Él puede llegar a tener un remordimiento como lo tuvo Judas. Pero el cristiano es llevado a arrepentimiento porque también Pedro negó al maestro y lo negó 3 veces. Y también fue corajiento, le cortó la oreja, acuérdense al centurión ahí cuando estaban orando, ¿quién es Jesús? Y saca a Pedro y le corta la oreja y le dijo, Pedro, le dijo el Señor, ¿qué te pasa, Pedro? El Señor le pone la mano y le recupera la oreja. Era bien corajiento, era bien, no tenía esa mansedumbre, esa paciencia como tenía el discípulo amado Juan, por ejemplo. Pero bueno, ambos pecaron, Judas y Pedro, pero solo uno fue conllevado a arrepentimiento por causa del Espíritu Santo morando en la vida del creyente. Alguien dirá, pero Judas perdió la salvación. Mi hermano, Judas caminó con el Señor. Y eso nos da una lección, que no porque una persona se sepa la escritura de tapa a tapa hasta los mapas, verdaderamente significa que es un cristiano. Judas caminó con el Señor, pero realmente Judas nunca fue regenerado en su corazón, nunca nació de nuevo. Y eso nos da una lección y nos hace entender que en este tiempo una persona se puede saber las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas. Pero ¿cuál es el detalle? Son religiosos, no son cristianos. Al cristiano nos duele nuestro pecado y el pecado ajenos. Vemos una persona que está sufriendo, mi hermano querido, si no sentimos ese dolor por esa persona y no ayudamos a esa persona a que el Señor lo restaure, porque una cosa es orar por esa persona para que sea Dios teniendo misericordia, para que lo levante, para que lo restaure y lo ayude a sacudirse. Esa es una cosa, eso hacemos los cristianos, que lo que hace el religioso, Señor, te oro para que de una vez lo castigues a esa persona. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano que subieron los dos a orar? El uno decía, gracias porque no me hiciste como ese. Y el otro, ¿qué hizo? Porque ambos eran pecadores. El otro dijo, Señor, no soy digno ni siquiera de levantar mi mirada. Sé propicio a mí que soy pecador. Imagínense. ¿Quién lo conlleva a reconocer que es un pecador? El Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar con el otro? Nada, a lo mucho va a tener remordimiento. Por eso es que hay tantas denominaciones que hablan todos de Jesús, pero no necesariamente significa que son cristianos. Incluso pastores que se hacen llamar de sana doctrina no han nacido de nuevo. Y ahí usted lo ve, que están con su legalismo recalcitrante, y sin embargo nosotros como cristianos también tenemos la obligación moral de orar por ellos, porque también ellos pudieran llegar a probar las llamas del infierno cuando venga nuestro Señor y dé el veredicto: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Oye, pero yo daba la caridad a los niños pobres de San Jude, los niños con cáncer. Era un religioso. Mateo 24, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sanado, salgan de aquí, apartados de mí. Pero nosotros somos hijos de Abraham. Mentira, Juan 8:44, ustedes son hijos del diablo, porque las obras de su padre el diablo quieren hacer, no hacen la voluntad de Dios. Y así hay muchos, están parados hasta en los púlpitos, mis hermanos queridos, hasta en la familia, hay mucha religiosidad, pero no hay un corazón regenerado por la obra maravillosa y perfecta del Espíritu Santo. El que está escogido desde antes de la fundación del mundo, tarde o temprano van a nacer de nuevo. Tarde o temprano el Espíritu Santo lo va, como Saulo de Tarso, como el ladrón en la cruz. Imagínense, al final de sus días, él no tuvo chance, amigos del neopentecostalismo, que dice, al que creyere y fuere bautizado. Al que creyere, espérese. O sea, el que creyere, hablo del cristiano, obviamente como consecuencia va a bajar a las aguas bautismales y va a reconocer como un acto simbólico, un acto público de que Cristo es el Señor. Ahí va, al que creyere ya creyó, y el bautizarse es la consecuencia, porque si decimos que el bautismo verdaderamente lo va a salvar y es parte de, y eso ya es una obra, y por obras nadie es salvo,
Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Tito 3, 5. El bautismo es la consecuencia de que ha creído, porque si decimos que solamente creer más una obra, que en este caso es el bautismo, que ya le agregamos una obra, pues entonces Jesús le mintió al ladrón en la cruz. Y eso es una incoherencia bíblica y no podemos decir eso. Y claro, indudablemente sí hay sectas a este tiempo, como los adventistas del séptimo día, raíces hebreas, Jews for Jesus, ¿no verdad? Que ellos decían, no, que no nos llamen cristianos, nosotros comemos comida kosher. Yo no he visto un judaizante que dejando de comer carne se le va a quitar lo morboso. Dejando de comer carne de cerdo, porque ellos no comen, dicen que no comen carne de cerdo, mentiras del diablo, porque yo fui adventista y yo comía chicharrón de cerdo hasta el día de hoy. Y en aquel tiempo, cuando era adventista, lo hacía a puerta cerrada, con otros, entre comillas, hermanos adventistas del séptimo día. Comíamos chicharrón de cerdo y sin embargo nosotros éramos así, ¿ves? Decíamos, es que hay que guardar el sábado. Esa era nuestra manera de guardar el sábado. Comíamos chicharrón de cerdo, sándwiches de cerdo, de pernil en este caso. Bueno, movimiento de los nazarenos. Esa es otra denominación. Pero bueno, ahora la pregunta, ¿tienen esperanza los judaizantes? Mi hermano querido, mi amigo, yo había mencionado que por obras de la ley ninguno será justificado, dice la Escritura. Tenemos para corroborar Romanos 3:20, Romanos 3:28, pero Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice algo clave. Han caído de la gracia. Lo voy a repetir. Han caído de la gracia los que se quieren justificar por obras de la ley. Pero Gálatas capítulo 4, versículo del 21 al 31 dice algo clave. Es más, decidme, aquí lo vemos a nuestro hermano Pablo confrontando a todos estos que ya han creído en el Señor. Dice, decidme, los que creéis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Pues estas mujeres, mire cómo Pablo explica ahí mismo el tema de la alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. Entiéndase, el uno proviene del monte Sinaí, que fue dada, ¿dónde fue dada las tablas de piedra de la ley, en tablas de piedra? ¿Dónde fue dada? En el monte Sinaí, la cual o el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Léalo usted, mi amigo. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, acuérdense que yo le había mencionado que así como existe, donde está cámara 1, cámara 2, cámara 3, así como le había mencionado que en el Antiguo Testamento un tipo y sombra, teníamos la Jerusalén pagana, idólatra, y en el Nuevo Testamento tenemos la Nueva Jerusalén o la Jerusalén de Dios. Espérese un ratito, que también en el Antiguo Testamento eran considerados el pueblo de Dios. Pero oh sorpresa, el pueblo de Dios falló. Se rieron en su cara, se burlaron en la cara de Dios, por eso vino el nuevo pacto. Ya eso lo hemos estado viendo. Seguimos, mis hermanos queridos. Dice, mas la Jerusalén de arriba, versículo 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Esto es consistente con Romanos capítulo 9. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 9 explica claramente que no todos los que dicen ser judíos son judíos, sino que los judíos son los que son por fe, por la promesa. Los cristianos a lo largo de la historia. Versículo 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Léalo, versículo 30. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, o sea, todos los que están queriéndose justificar por obras de la ley, échalo afuera,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Porque Cristo Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre a los cristianos. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí nomás vamos entrando en materia. No cabe duda de que los judaizantes representan un peligro para la iglesia primitiva. A la luz de los relatos del Nuevo Testamento, probablemente el grupo de judaizantes creció, de hecho creció bastante y se extendió a varias localidades, y estas personas eran tan persuasivas que lograron incluso persuadir o intentar persuadir a Bernabé y al propio apóstol Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21 nos recuerda esa historia donde Pedro era de condenar y se sentaba con los judaizantes y Pablo casi que lo cachetea. Eso sí es palabras mías, ¿no? Por si acaso. Fue tan fuerte en decirle, ¿qué te pasa? Pues voy a parafrasear. ¿Qué te pasa, Pablo? O sea, si ni nuestros padres han podido guardar la ley, han podido hacer esto, el otro, aquello, y tú vienes con esa hipocresía a intentar ser un judaizante. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza, Pedro? Estoy parafraseando. Tanto así que nuestro hermano Pablo descarga con todos estos textos ya directos contra los judaizantes. Incluso tenemos en Gálatas capítulo 5, versículo 12, lo menciona y dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Esa palabra para mutilasen, esa es la palabra en el original griego apocopto. Léalo, apocopto. Mire lo que significa. Amputar. O sea, está diciendo el hermano Pablo, o dijo el hermano Pablo, ¿no verdad? A toda esta gente que quería judaizar, que querían arrastrar a los cristianos al Sinaí de regreso, a ser esclavizados por la ley del Éxodo. Ojalá se mutilasen, ojalá se castrasen los que os perturban. Pero espérese, mi hermano David, entonces, ¿para qué sirve la ley? Hágame saber. Bueno, primero, para demostrar nuestra podredumbre, para demostrar nuestra naturaleza caída, depravada, chueca y pecaminosa. Eso como primer punto. Segundo, ¿para qué más sirve la ley? Para demostrar que somos incapaces de poder cumplirla. Y como tercer punto, ¿por qué? Porque nos condena. Usted se para frente al espejo, más o menos así es la ley, ¿no? La ley es como un espejo. Usted se para frente al espejo y le enseña que usted está podrido, es un pecador, y nos muestra la incapacidad de poder cumplir la ley, poder cumplir los estándares de la ley. Y de paso nos muestra la necesidad de un Salvador. Mire lo que dice la Escritura, Gálatas 3, versículo 22 al 27. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Dígame quién puede decir que no puede pecar. ¿Quién no pecó? Solo uno, Cristo Jesús. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe, repito, la promesa por dónde es, vea que se la pongo en grande ahí, es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, ¿cómo estábamos? Antes de que nosotros creyéramos en Cristo Jesús, ¿cómo estábamos? Estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Habla de los cristianos. Éramos esclavos del pecado, por ende éramos esclavos de la ley. Pero cuando, vea lo que dice ahora versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro instructor, nuestro profesor, nuestro guía. Eso significa ayo. Para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No es que la ley salva, al contrario, la ley nos condena. Aquí están los 3 puntos mencionados. Nos condena porque nos está diciendo que somos podridos y chuecos
por naturaleza, depravados por naturaleza. Eso hace la ley. Pero aquí está diciendo, pero venida la fe, ya no estamos más bajo ayo, o sea, ya no tenemos más el tutor que nos apunta a que verdaderamente necesitemos, y que estamos podridos y que necesitamos un cristiano. Miren lo que dice, necesitamos, perdón, un salvador. Pues todos sois hijos de Dios, escúchelo, por la fe en Cristo Jesús. Los cristianos somos hijos de Dios por adopción. Todo el mundo es creación de Dios, incluso los religiosos, los que abrazan una religión que dicen que son cristianos, pero mentira, tratan pésimo al prójimo. Esos no son cristianos, son creación de Dios, al igual que nosotros. Pero sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto sí habla de los cristianos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Ahora, vamos a los síntomas de los judaizantes modernos. Primero, tienen una idolatría a la nación de Israel. Segundo, como había mencionado mi hermano Mario, tienen un interés en hablar máximo 5 palabras en hebreo y uso de las costumbres hebreas. Shalom, Alejem, Yeshua, Hamashiach. Espérese, que está diciendo, cámara 1, está diciendo una verdad. Está diciendo una verdad. ¿Dónde estoy? Aquí está. Está diciendo una verdad. Yeshua, Hamashiach. Jesús es el Mesías. Eso es una verdad que dicen los judaizantes. Pero eso no lo deja, o sea, el hecho de que ellos digan Yeshua HaMashiach no significa que ellos son cristianos. Siguen siendo una secta. ¿Por qué? Y le voy a explicar por qué. Porque decir una verdad a medias es una mentira completa. Le explico. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Perfecto. Pero al judaizante le pesa la boca decir que Jesús es el Señor. Jesús es Dios, la segunda persona de la deidad. Ellos creen que solamente es un Mesías, que por ahí Dios en su misericordia lo envió, pero no es Dios. Ese es el tema. Por eso es que no tienen, si ellos mueren ahora siendo judaizantes, van a conocer posiblemente a Diego Armando Maradona, a Al Capone, a Hitler. Seguimos, mis hermanos queridos. Bueno, decía que los síntomas de los judaizantes modernos quieren hablar 5 palabras en hebreo, uso de las costumbres hebreas, que el shofar, el kippah, que las danzas previo a la presentación de una iglesia. También tenemos un tema muy triste, que sin embargo ellos incurren en este error siempre. Ellos no celebran la resurrección de Jesucristo. Nosotros los cristianos nos congregamos los domingos porque recordamos, celebramos la resurrección de Cristo Jesús. Por eso lo hacemos los días domingos. Odian al prójimo, especialmente a los de Roma o a los que dicen ser católicos apostólicos romanos. No le dan la opción siquiera de predicar el verdadero evangelio, porque ni siquiera saben el verdadero evangelio. Están todavía con las vendas en los ojos. ¿O acaso nuestro hermano Pablo de chiripazo, así de coincidencia, él nació sabiendo de que Jesucristo es el Señor? Mentira. Si él perseguía a la iglesia, de paso, Saulo, dice la misma escritura, que él se le adelantaba y les daba chicharrón a muchos de los contemporáneos. Saulo de Tarso era terrible. Sin embargo, Dios en su misericordia decide quitarle las vendas a tal punto que tuvo hasta quedó ciego. Cuando vio al mismo Señor que se le presentó ahí camino a Damasco, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Mire cómo el Señor Jesús toma a personal cualquier cosa que le pase a la novia, a su iglesia. Mire cómo lo toma tan personal. Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es lo mismo que el Señor Jesucristo le está diciendo a todos los judaizantes. ¿Por qué ustedes persiguen a los cristianos? Porque ellos descansan todos los días en Cristo Jesús. Cristo Jesús es su Shabbat. Mateo 11:28. ¿Por qué persiguen a los cristianos? Porque ellos no quieren celebrar las 7 fiestas judías de Israel. Yo no celebro ni siquiera el 4 de julio que vivo aquí en Estados Unidos. A mí qué me importa. ¿Y por qué no celebramos las fiestas de Cuba? Si es que tiene fiestas, no lo sé. ¿Por qué no celebramos las 2 fiestas ahí más importantes allá en Venezuela? O el cumpleaños de Nicolás Maduro, si es que celebra con las otras fiestas. ¿Por qué? Mi hermano, Colosenses capítulo 2, versículo 16,
Nadie juzgue al cristiano, nadie nos juzgue en comida o en bebida, porque todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era un tipo y sombra que apuntaba al Nuevo Testamento. Nadie tiene por qué juzgarnos en comida y bebida. Yo descanso físicamente los jueves, pero espiritualmente descanso todos los días en Cristo Jesús. Él es mi Shabbat, Él es mi reposo, Él es mi consuelo, Él es mi pasado, mi presente y mi futuro. Ellos promueven el legalismo y mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. ¿Acaso eso no es lo que pasa a este tiempo? Viene otro punto importantísimo. ¿Cuáles son los argumentos clásicos? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, como lo dice Mateo 5:17. Ese es uno de los argumentos que utilizan para decir, ya ve, la ley sigue. Mentiras del diablo. Lucas capítulo 16, versículo 16, les dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero entonces, ¿a qué se refiere? No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mi hermano, mi amigo que está viendo la transmisión, el único varón aprobado por el Padre Celestial para que pudiera cumplir con todos los estatutos y requerimientos que tenía la ley en el Antiguo Testamento era Cristo Jesús. El único. Él no se hizo el loco, él no dijo, no, yo me voy por acá, yo no voy a cumplir con la... Él cumplió la ley. Él era el único varón aprobado. Recuerden que es pecado, transgresión de la ley. ¿Quiénes pecan? Todos nosotros. ¿Quién no peca? Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús nunca pecó, entonces él era el único varón aprobado para poder cumplir con las exigencias de la ley. No voy a entrar en detalle de la doble naturaleza de nuestro Señor. Verdaderamente Dios, mire el orden, y verdaderamente hombre. No voy a entrar en esos detalles. Seguimos. No penséis que he venido a abrogar la ley. Claro, el único que pudo haber hecho eso era el Señor Jesús. Él la cumplió. Entonces, este primer argumento clásico está resuelto. El segundo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es el problema con esto, mis hermanos queridos? Y le voy a explicar para que usted tenga argumento sólido para desbaratar todos estos argumentos clásicos de las sectas judaizantes. ¿A qué se refirió el Señor Jesucristo cuando dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos? ¿Acaso el Señor Jesucristo quería que nosotros los cristianos regresemos arrastrados hasta el Sinaí para tener una vigencia y el cumplimiento de la ley del Éxodo 20? Cuidado, no estoy diciendo que ya no exista ley. Yo lo acabé de mencionar. El tema es que Dios mismo circuncida los corazones del cristiano y pone su ley moral en nuestros corazones. Como consecuencia de eso, un cristiano, hablo del cristiano, no se va a levantar. Ya amaneció, hoy domingo, voy a ver mi devocional, Buenos Días Maestro de Biblia Libre, con el hermano Edgar Escobar. Pero después de ver el devocional, quiero como que asaltar un banco. Como que quiero tener una relación íntima con la esposa del pastor. Yo no he visto un cristiano que haga eso. ¿Cuál es el tema? Que Dios mismo puso su ley moral en nuestros corazones. El cristiano no hace eso. Pero si una persona dice ser cristiana, sí, yo voy a la iglesia, yo voy y canto y danzo y canto las canciones de Hillsong. Y llega a su casa y es peor que el mismo diablo. Pregunto, ¿es un cristiano de verdad o es un religioso? Respóndale usted, mi amigo querido. Es un religioso. No se le ha revelado el Señor de la gloria. No lo ha regenerado, no ha sido regenerado en su corazón. Es un simple religioso. Y de eso hay hasta pastores. Ahí se las dejo. Seguimos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y entonces, ¿a qué se refería el Señor? ¿Se refería al Éxodo? ¿O a qué se refería? Yo lo voy a ayudar, mi amigo. Yo lo voy a ayudar. Apunte ahí. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Trata a los demás como quieras que ellos te traten. Haz lo mismo que el buen samaritano. Ten fe en Dios. Hasta ahí voy. Mateo 22, versículo 36 al 40, Lucas 6, 31, Lucas 10, 37, Marcos 11, 22. Teme a Dios. Lucas 12, 5. Adora a Dios y sírvele solamente a Él. Mateo 4, 10. No pongas a Dios a prueba. Mateo 4, 7. Si confías en Dios, confía también en mí. Juan 14, 1. Ven y sígueme. Mateo 4, 19. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8, 22. Vengan a mí todos ustedes los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Juan 7, 37. Y así, mi hermano querido, puedo seguir toda la noche, pero por tema de tiempo, mi hermano, yo le puedo decir los 112 mandamientos de nuestro Señor Jesucristo que he encontrado en el Nuevo Testamento, ¿no verdad? Bueno, había leído primero 111, luego encontré 112, y conforme vamos leyendo la escritura, quizás vamos encontrando más, mis hermanos queridos. No me la sé toda tampoco, pero ¿cuál es el tema? Que nuestro Señor Jesucristo no nos estaba arrastrando a los cristianos al Sinaí, porque eso fue dado, Éxodo 28, eso fue dado para los judíos del Antiguo Testamento en aquel tiempo. Y para los cristianos, también toma tus mandamientos. Claro que hay mandamientos, por supuesto. Ahí tenemos los mandamientos que le estoy nombrando, citando, que dijo nuestro Señor Jesús. Pero por ningún lado en el Nuevo Testamento usted va a encontrar a un apóstol o al mismo Señor Jesucristo, ni al grupo de los 70, ni a ninguno en el Nuevo Testamento diciendo tienen que regresar arrastrados al Sinaí para que tengan una vigencia de las tablas de piedra, los 10 mandamientos o las 613 leyes, incluyendo la circuncisión. No lo va a encontrar, mi hermano querido. Entonces, el argumento número 2, si me amáis, guarda mis mandamientos, ya está resuelto. Entonces, si no hay ley, podemos matar y robar. Típico argumento clásico. ¿Qué es lo que usted va a responder? Vea, yo le voy a decir lo que usted va a responder. Mira, si tú quieres, tú puedes robar. Si tú quieres, puedes matar. Si tú quieres, puedes emborracharte hasta con la esposa del pastor. Haz lo que te dé la gana. Pero eso lo único que va a exponer es que tú todavía tienes un corazón podrido en pecado y todavía eres esclavo del pecado y no has nacido de nuevo. Haz lo que tú quieras, porque le van a decir eso. Entonces no hay ley. Yo puedo robar, matar, acuchillar, mentir, etcétera, estafar, etcétera, etcétera. Haz lo que tú quieras. Eso es problema tuyo. A nosotros los cristianos no nos mueven las tablas de la ley. Del Éxodo 20, de paso, no nos mueve. Filipenses capítulo 1, 6 y Filipenses 2, 13 dice claramente que es el mismo Dios quien nos da el querer como el hacer en el cristiano. Y las obras que hacemos son la consecuencia de que somos cristianos y esas son las que glorifican a Dios. Efesios 2:10. No son los trapos de inmundicia de las personas religiosas que intentan guardar una ley, van todos los domingos a la iglesia, van a saltar, van a cantar las canciones de Hillsong y escuchando ahí a Joel Osteen o lo que sea, y sin embargo ellos van a decir que sí, yo soy cristiano, aleluya, viene Cristo, va a haber un rapto antes de la gran tribulación. Mentira, el rapto es al final de la gran tribulación, ese es otro tema. Pero eso es simplemente pura religiosidad. Llegan a su casa y son peores que el mismo diablo. Fariseo moderno. Entonces, argumento número 3, resuelto. Argumento número 4. Entonces invalidamos la ley por la fe. Esto es típico, mis hermanos queridos. En ninguna manera, antes bien confirmamos la ley. Eso lo dice Romanos 3:31, pero Romanos capítulo 6, versículo del 14 al 23, lo refuta. Refuta ese argumento. Mi hermano, ¿a dónde nos lleva la ley? Ya lo habíamos visto. ¿La ley para qué nos servía? Para ver nuestra condición depravada. Por nuestra naturaleza caída. Recuerden, después de Génesis 3, todos nacemos espiritualmente muertos. Entonces, ¿la ley qué? La ley es como el espejo que nos muestra que estamos podridos. Nuestra naturaleza está depravada y nos muestra la incapacidad de cumplir esa ley por sus exigencias, por su estándar. Y de paso, Jesucristo en el Nuevo Testamento subió el estándar. Más difícil todavía para los fariseos, para los judaizantes. Más difícil, porque él dijo, ustedes habían escuchado en el Antiguo Testamento,
como en aquel tiempo, que aquel que cometa adulterio, etcétera, 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 y más yo os digo, el Señor, más yo os digo que cualquiera que mire a una mujer, en el original griego dice quedársele mirando, ya adulteró en su corazón. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Primero, para ver nuestra podredumbre, nos muestra que estamos manchados del pecado. Segundo, para mostrarnos nuestra incapacidad para cumplir los estándares de la ley. La tercera, la necesidad de un Salvador. Ahí está el objetivo principal. Por eso es que la ley y la gracia, dos caras de una misma moneda. Vaya anotando, mi hermano querido, tómele un pantallazo ahí. Seguimos. Datos finales. Todos sabemos que el sábado fue un mandato hacia el pueblo israelita, pero a los gentiles de la iglesia primitiva jamás se le ordenó guardar ningún día en lo absoluto, ya que tal ordenanza fue abrogada. La Biblia dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque estos judíos se burlaron en la cara de Dios. Hebreos 7:18. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:5. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Romanos 14:6. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Colosenses 2:16. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos capítulo 7, versículo 6. Jesús es nuestro reposo. Una vez más, Mateo 11:28, el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ningún apóstol ni el mismo Señor Jesucristo nos dijo que debemos regresar al Sinaí. Los judaizantes no son hijos de Abraham, sino hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Esas son las palabras de nuestro Señor citado en Juan 8:44. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Le hago una pregunta. ¿Quién de ustedes, a conciencia, quién de ustedes ha encontrado un judaizante que ame al prójimo? Aquí no va a tomar siquiera 2 días más en transmisión abierta y en vivo indirecto. No va a haber nadie que va a decir que lo ha encontrado. El judaizante por naturaleza no ama al prójimo. No lo ama. Imposible, mi hermano querido. No puede. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, no son para Dios, no son la Israel que él verdaderamente siempre ha querido. No son todos aquellos que nacieron étnicamente, geográficamente, físicamente en la actual Israel. No, señores. La Israel de Dios es la que acepta al Señor Jesucristo como su único y salvador, no aquella que dice, sí, es un profeta. Los musulmanes también dicen que Jesús es profeta, pero Jesús es Dios, más allá que Mesías, es Dios, es la segunda persona de la deidad. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33 dice claramente que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mire lo que dice ahora, mas Israel que iba, escuchen, se lo subrayo, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, tropezaron con Cristo Jesús, la roca, como está escrito, dice, versículo 33, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él, haciendo alusión del Señor, no será avergonzado. Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice,
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y para concluir, no, le voy a lanzar otro texto más, Mateo 22, 36 al 40. Ahí está el resumen. Acuérdense que yo le dije que encontré más de 100 mandamientos de Jesús en el Nuevo Testamento, pero él lo resumió en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, que ese es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Léalo, está resaltado en color verde. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, importante que usted sepa que todo judaizante, todo legalista le va a decir: es que tienes que guardar la ley, es que tienes que cumplir lo que esto con lo otro, con aquello. Bueno, ¿qué dice? Y si quiere ya mi hermano Mario por ahí puede ir activándose. Mateo capítulo 23. Escúchelo, anótelo, téngalo ahí presente. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo. Hacedlo si ustedes quieren, ¿no? Dijo el Señor. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Para el judaizante moderno, el cual es, como consecuencia, también es un legalista, se inventan mandamientos de hombres. No no es así, eso no, que sí, y se comienzan a inventar tantas cosas que mis hermanos no están en la escritura. ¿Qué debemos hacer por ellos? Debemos orar por ellos. ¿Por qué? Porque así como está la vida eterna, la cual la ofrece el Señor, así también por método de Descartes, o sea, ¿qué sería lo antagónico? La condenación eterna. Si no nacen de nuevo, los amigos judaizantes van a arder por la eternidad. Y en el caso de los judíos actuales, ortodoxos y todos los que están dispersos, incluso aquí en Estados Unidos, yo vivo en un barrio judío, si no se arrepienten, si no reconocen que Cristo es el Señor, si no reconocen que son pecadores, van a arder por la eternidad, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y ahí usted póngale un loop infinito. Van a arder por la eternidad. Mi hermano querido, sea ustedes bienvenidos a las preguntas y respuestas, si es que alguien tiene, y hasta eso tomo un café. Juan Valdés, el mejor café del mundo. Bueno, muy interesante, muy buenísima tu exposición, hermanos. Bueno, por ahí yo quería hacerte algunas preguntas, ya me las respondiste, pero igual te iba a hablar justamente. La otra pregunta es si podemos comer carne de morcilla. Claro que podemos comer carne de morcilla. Espérate, ahí me sacan el concilio. Leamos, hay que leer los detalles. Si ustedes pónganse de acuerdo entre judíos y gentiles. Si los unos se resienten, si se ofenden, ¿cómo vas a comer carne de cerdo? Eso es un tema de conciencia. Pablo hablaba del tema de conciencia. Si yo le voy a predicar a un musulmán o le voy a predicar a un judío ortodoxo, ¿no, verdad? Normalmente uno se acerca pues con un cafecito, lo invitan a un cafecito, un sanduchito. Yo no voy a ir con un sándwich de chancho, de pernil. No voy a ir a eso, pues, porque se van a sentir mal. Ahí viene el tema de conciencia. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Pablo se hacía judío por amor a los judíos para poderle predicar. No es que se hacía judaizante, es muy distinto eso. Si yo le voy a predicar a un mormón, ¿usted cree que yo lo voy a invitar a Starbucks a tomar café? Si los mormones no toman café, todo me es lícito, no todo me conviene, dijo el hermano Pablo. Entonces, por tema de conciencia, yo no los voy a llevar a tomar café. La carne de morcilla, que dijo el Espíritu Santo, si pónganse ustedes de acuerdo, voy a parafrasear, ustedes pónganse de acuerdo, si ustedes les parece bien que no coman carne de morcilla, chévere, bueno, aplaudo, perfecto, se pusieron de acuerdo, pero no quiere decir que es pecado comer carne de morcilla. Yo me como carne de morcilla, pero adentro de mi casa, puerta cerrada, que no vea ningún judío ni ningún musulmán cuando le voy a predicar. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Exacto. Bienvenido. Exacto. Yo te quiero
poner en un aprieto. Bueno, no sé si tanto aprieto. Ya quiero llevarte a Hechos 16. Permítame, tengo la Biblia en línea ahí, Hechos 16, vaya, ahí fue. Hechos 16, del 1 al 3. Dice, después llegó a Derbe y Listra, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio que los hermanos que estaban en Listra y el Icono, quiso Pablo que ese fuese con él, y cuando le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahí está, todo me listo, más no todo conviene. Pablo no dijo, hey, ustedes todos tienen que hacer esto. No, o sea, Pablo ahí ya, obviamente, en su intento de déjame ayudarlo a ellos por tema de conciencia para que se sientan bien, voy a circuncidarlo. Pero una excepción a la regla no quiere decir que todos debamos ser circuncidados, porque si leemos nuevamente Jeremías 31 al 34, ya sabemos que es Dios quien circuncida y cuadramos con el tipo y sombra con el Antiguo Testamento, que era la circuncisión que se hacía al octavo día, que lo hacían en este caso los rabinos. Exacto, bueno, gracias. Tranquilito, suave. Ahora a Lucas Cabrera. Sí, Luquitas, un muchacho de la iglesia ahí, jovencito. Hermano, otra cosa, bueno, tú ya hablaste ya, pero yo quiero que, por tu experiencia de 20 años, ¿ya? Porque algunos aún siguen considerando a los adventistas del séptimo día como hermanos. Uh-huh. Pero ellos realmente, bueno, son parte, también se podría decir que son judaizantes en cierto modo. Y conforme a tu experiencia, ¿le podríamos llamar hermanos? No rotundo. No rotundo, no. Hay temas que son primarios, innegociables. A nivel del triaje teológico. Hay doctrinas primarias, esenciales y ortodoxas que no se negocian absolutamente nada. Mátenme si ustedes quieren, pero yo no voy a negar que Cristo Jesús es el Señor y es Dios. Curios, como es el original griego. Yo no voy a negar eso. Pero ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Rebajar la deidad de Cristo Jesús ya cayó en una secta. Ya cayó en más que una herejía, eso es una blasfemia. Rebajar la deidad del Padre, rebajar la deidad del Hijo, rebajar la deidad del Espíritu Santo, o mutilar, en el caso de los unicitarios, que mutilan al Padre y mutilan al Espíritu Santo y dicen solo Jesús. Eso es una blasfemia. No podemos llamar, hay pentecostales que son trinitarios, que sí los consideramos hermanos en Cristo, aunque no coincidamos en temas que son secundarios o terciarios, que de pronto ellos dicen, no, pero es que la Santa Cena la hacemos así cada 2 meses, otros lo hacen cada 3 meses. Eso es un tema, pues, imagínense, lo importante es que haya la Santa Cena porque conmemoramos usted sabe, ¿no? El sacrificio de nuestro Señor Jesús, etcétera, etcétera, y que no lo hagan, pues, así de una manera tomada a la ligera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y eso es uno de los tantos con el tema de los adventistas. Ahí tienen que el sueño del alma, ellos creen en la aniquilacionismo, que cuando ellos mueren, claro, porque como son sectas, digo, bueno, vamos a inventar o a mencionarles que cuando ellos mueren, ya mueren totalmente y ya no pasa nada hasta el día que venga Jesús. O sea, no está consciente de las cosas. Pues, ¿qué más tiene que perder? Si usted se porta mal en esta vida o si es que esta secta, usted se dio cuenta que es una secta, no importa. Si igual usted no está consciente después que usted se muere. Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara y dice que aun cuando nosotros morimos, estamos conscientes. Y hay muchos textos. Yo les recomiendo ahí el día de ayer hubo en el canal Aprendiendo Todos. Ahí está una exposición que yo hice con respecto al sueño del alma que promueven los adventistas del séptimo día. Eso es otro de los tantos, sin contar con el gran chasco de 1844, en donde había mencionado William Miller con Elena G. de White. Habían dicho que Jesucristo iba a venir este sábado a las 3:33 de la tarde. Aquel día, pues no, en el año 1844, nunca llegó Cristo. Y de ahí dieron paso a otra mentira,
que Jesucristo sí vino, sino que pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y desde ahí está o empezó el juicio investigador. Está viendo quién se porta bien o quién se porta mal para al final, ahí ve, usted guardó el sábado, usted es salvo. No sé si hay alguna pregunta por ahí. A ver, por ahí creo que hay. Bienvenido, que la lancen de una vez. Vamos a buscarla por ahí. Dice, a ver, Pablo Hernández, bendiciones hermano David y nuestro presentador Mario Torres, gracias. Una pregunta, ¿qué opina el hermano acerca de las iglesias pentecostales que se le está colando el judaísmo? Empezando que ponen hasta su nombre en hebreo, hasta que ocupan chofar, candelabros, aceites de culebras. ¿Habrá una refutación bíblica para no ocupar esos elementos que ellos ocupan en su liturgia? Bueno, en el Antiguo Testamento existían, acuérdense, tipo y sombra. Si nosotros queremos a este tiempo aplicar toda la misma liturgia, los mismos rituales que hicieron en el Antiguo Testamento, estamos nosotros, aparte de judaizar, estamos cayendo ya en el neopentecostalismo y estamos promoviendo que el aceite, que tírale el aceite, que el aceite ungido, que la liturgia, que mi hermano. Si usted da una iglesia, quítele las danzas, quítele todo y solo deje la predicación. Y eso es una iglesia, pero lindísima. Usted escucha la palabra, uy, Dios mío. Mi hermano, usted no puede agregarle a la palabra de Dios absolutamente que adornos, que aderezos, que etcétera, etcétera. Usted tiene que predicar la sana doctrina tal cual. Si no hay un llamamiento, una exhortación al arrepentimiento, pues simplemente eso es cualquier club. Póngale unos globos, póngale unos payasitos, póngale sillas de colores, póngale el shofar, póngale lo que usted crea. Pero hay un detalle. ¿Qué pasa? Que hay muchas iglesias que empiezan bien y poco a poco se van desviando hasta que ya cayeron en un tema el cual no tiene retorno, el cual es la apostasía. Si una persona empezó bien y terminó en apostasía, no hay punto de retorno. No existe tal cosa como que ya apostató, pero ya después con el tiempo vuelve a ser cristiano. Si apostató, ya apostató. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. ¿Qué dice el libro de Judas? Dice que fiel es el Espíritu Santo, que no nos va a dejar en esa ignorancia espiritual. Está preparando el Espíritu Santo la novia de manera teológica para que sepan que todos esos errores que hemos venido cometiendo en el pasado, y me incluyo, en el adventismo del séptimo día, ya no volvamos a caer en el mismo error. No volvamos. El Espíritu Santo no nos va a dejar en esa ignorancia espiritual, pero caso contrario, lo que preguntó el hermano, no me acuerdo cómo se llama el hermano que preguntó, si va en un declive, empezaron bien y van en un declive, ya tocan el shofar, por último, es más, ya por último que hasta saquen apóstoles y profetas y que digan que hay sanaciones y milagros. Nos ha tocado con mi hermano Edgar. Triste lo que voy a mencionar, pero había muchas personas que incluso empezaron bien con nosotros y a este tiempo ya están haciendo sanaciones y milagros, ya se votaron hace rato, ya no están en el misterio, y eso iba así hasta que llegó al tema de que este fin de semana, noches de sanaciones y milagros, venga. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo no le va ese fin de semana? ¿Qué les toca hacer? Mentir que, mira, me creció la mano. Sí, claro, justamente este fenómeno, digamos, se da mucho en la iglesia neopentecostales, y que por favor quede claro, neopentecostales. Sí, por eso neopentecostales. Claro. Yo tengo mis hermanos pentecostales a los cuales quiero muchísimo, pero digo, y aclaro, neopentecostales, que ya eso ya pueden, ya vuelan, ya pueden volar. Claro. Ya van al tercer cielo, van y vienen. Y se van con los ovnis. Uy, esa es otra corriente. Sí, esa es otra corriente que no viene al caso. Exacto. Sí, muy interesante toda esta conversación, ¿cierto? Demasiado interesante, porque son fenómenos que lamentablemente están pasando en las iglesias y mucha gente cae, claro, porque de repente, quizás al principio es bonito, ya, qué sé yo, un chofar, es impresionante en todo caso el sonido del chofar, o sea, es impresionante, pero no es la idea. ¿Y por qué no tocan la marimba? Exacto. De otro país. ¿Por qué no tocan
¿cómo le llaman? El charango, ahí en Sudamérica, el charango. ¿Por qué no tocan el charango? Sí. No tiene sentido. Por eso le dije, quítele usted todos esos aderezos, ¿no, verdad? Y va a tener una prédica linda. Mientras menos distraemos a la gente, vea, es mucho más, como dice el Montubio, mucho más mejor. Exacto. Es mejor, mi hermano querido, es mejor. Ojo, no estoy de acuerdo con los himnos o las alabanzas, las canciones reformadas, cuidado, no estoy de acuerdo, en contra de eso. Lo que no estoy de acuerdo es que haya como hora y media de que están cantando las canciones de Hillsong, Lord, I'll give you my heart, I'll give you my soul, y después de una hora y media, 15 minutos de prédica. Y de paso el pastor se para al púlpito. El día de hoy que yo salí, estaba cocinándome unos huevos revueltos y le puse queso. Y de repente, ¿qué me importa lo que te pasó? Predícame palabra de vida, palabra sola escritura. Tuve un sueño, tuve una revelación, como decía un predicador medio legalista, al diablo con tus sueños y visiones. Tampoco así. Hay pastores que son ultra legalistas. Yo en lo personal respeto, oro por ellos, al igual que oro también por los adventistas del séptimo día, oro también por las sectas judaizantes, porque mi hermano querido Mario, tenemos que orar por todas estas personas porque no conocen al Dios de la Biblia. Se han inventado un Dios. Y de paso, Yeshua HaMashiach, de paso coincide con Yeshua, de paso, imagínate. Claro, es tremendo el asunto. Y hay algunas cosas, por ejemplo, que nosotros entonces estaríamos fuera de la ley algunos, porque Dios mismo dijo, cierto, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. ¿Qué pasa lo que trabajamos 5 días? Nos falta un día. Nos falta un día, estamos. Póngase a hacer algo, estírese como chicle en el 5.º día para que le llegue al 6.º. Claro. Y hay otra cosa, ¿cierto? El Shabbat significa reposo. Shabbat significa reposo, correcto. El sábado que nosotros tenemos es en honor a Saturno. Eso dicen algunos romanistas que culpan a los sabáticos. Y los sabáticos culpan del rey del sol, el rey sol, y culpan a los romanistas que guardan el domingo. Pero eso es absurdo. Yo le hago una pregunta. ¿Quién es el dueño de los días? ¿Quién es el dueño de los días? ¿Quién es nuestro reposo? ¿Un día creado o el creador de los días? Colosenses, todo el capítulo de Colosenses 2, por ejemplo, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro Shabbat, nuestro reposo. Aquí hay otra pregunta, dice hermano David Silva. Una pregunta, ¿qué opinas sobre algunos hermanos que he conocido que dicen que hablan con Dios y que tienen revelación, además que en sus momentos de oración hablan en lenguas? Bueno, ellos dicen eso. Maravillosa pregunta y tiene una maravillosa respuesta. Primero, Apocalipsis dice que nadie puede agregar o quitar. Si alguien dice que tiene un sueño, haga lo siguiente, apúntelo en un papel. Yo siempre tengo mis apuntes. Apúntelo en un papel, su sueño, su revelación, lo que supuestamente Dios le dijo, y agarre su Biblia, ¿no verdad? Si es que la tiene, y la pega al final. La pega al final, después de Apocalipsis. Después de Apocalipsis usted la pega, ¿no verdad? Y espere las plagas. Acto seguido, espere las plagas, porque si alguno agregar o quitar, recibirá las plagas, etcétera, 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 etcétera. Tema 1. Tema 2. Deje de comer, pues, carne de cerdo o chicharrón de cerdo a tan altas horas de la noche. Si yo como, por cierto, a mí me encanta el chicharrón de cerdo y a veces, y yo quiero reconocerlo, a veces yo abuso, porque a veces pues tengo los familiares que me vienen a visitar y venga, y me traen unos chicharrones y oiga, yo ya siento que estoy volando al tercer cielo. Imagínense el colesterol. No, pues yo ya estoy en el tercer cielo. Mi hermano, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado en aquel tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, Antiguo Testamento, en este tiempo nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. El Nuevo Testamento, tenemos los evangelios, las cartas paulinas, toda la escritura es inspirada, theonustos, inspirada por Dios. Entonces, si alguien tiene, no digo que Dios no pueda advertirle algo a mi hermano Mario. Dios le puede advertir algo a mi hermano Mario en un sueño, pero no podemos hacer doctrina
de un sueño particular o personal. Y si alguien dice, yo soñé con el Apocalipsis, cuádralo con las escrituras. Si no, o sea, a ver, si cuadra con las escrituras, está de más el sueño. Está de más que lo cuentes. Está de más, porque ya está escrito. Ya la revelación está completa. Lo que hay es inspiración del Espíritu Santo, entendimiento de las escrituras que solo el Espíritu Santo nos da a nosotros. Ese para cubrir el tema de los sueños. ¿Por qué se basan no, es que tengo un sueño y que eso es subjetivo? Pero están tomando una mala interpretación de Joel 2.28. ¿Qué dice Joel 2.28? Lo leo yo rápidamente. Dice que, y después de esto derramaré mi espíritu. Pregunto, ¿se sigue derramando el Espíritu Santo o no? Por supuesto, todavía el Espíritu Santo sigue resucitando, levantando esos cadáveres espirituales. ¿Para qué? Para traerlos a vida, y en ese momento van a reconocer que son pecadores y que necesitan de Cristo Jesús el Señor. Claro que es, mire, Joel 2.28, eso todavía se está cumpliendo. Pero dice, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Pregunto, ¿qué es profetizar? Profetizar es predicar la palabra de Dios. Estamos predicando la palabra de Dios. No solamente los varones, también hay las damas que están predicando. Tenemos ahí en el ministerio Vanessa Rossi, una hermana en Cristo que le predica a las hermanas y arma ahí sus estudios y todo chévere y todo. Claro, ella no es pastora, por si acaso, claro. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Acaso eso ya no se cumplió en Hechos de los Apóstoles? Hechos, tiempo pasado, con Pablo, con Pedro, con Cornelio. ¿Se acuerda cuando vio Pedro que estaba así medio durmiendo y se le bajó el lienzo y los animales y todo? Y Pedro, mata y come. ¿Cómo voy a comer si esto? Imagínense, ¿no? Pero eso para cubrir el tema de los sueños y visiones. En el tema de las lenguas, que ese tema también lo he explicado, lo tengo en mi canal. Vayan ahí a YouTube, el canal del hermano David Silva. En el tema de las lenguas, ¿qué tipo de lenguas? ¿Para qué? Y ahí eso es un tema larguísimo, pero se lo resumo. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una figura literaria o una exageración para hacer un énfasis o una connotación de algo que es importante. Ejemplo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se mueva de aquí para allá. Usted, mi hermano Mario, ha conocido a alguien que tenga una fe, pero grandísima, a tal punto de que haya movido una montaña de un lado para otro. Jamás. Yo tampoco. Yo he conocido gente con mucha fe. De hecho, tenemos un hermano que se llama Birlet Mena, allá en Nicaragua, que le pasa de todo. Job le queda a Job en pañales por todas las cosas que le pasa a mi hermano Birlet. Y sin embargo, mi hermano Birlet todavía mantiene intacta, genuina e impecable su fe hacia un Dios que sabe que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y a pesar de eso, mi hermano Birlet no ha podido mover una montaña de aquí para allá. Entonces, ¿dónde está? Que es una hipérbole, es una exageración, una figura literaria, una exageración para poder connotar o hacer énfasis de algo. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál es el énfasis de ese texto de que aunque tuviera fe como él, que es importante tener fe? Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Aunque me sepa voy a parafrasear, aunque me sepa la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, pero si yo no tengo amor por el prójimo, de nada me sirve, no soy nadie. Soy címbalo que suena y no soy nadie. Esa es la verdadera connotación. Pero, ¿qué resulta? Que cuando no entendemos las figuras literarias, porque la Biblia está llena de figuras literarias, cuando no entendemos esa figura literaria de la hipérbole, vamos a terminar creyendo de que Pablo verdaderamente hablaba en lenguas angélicas. Pregunto, cuando los ángeles se le aparecían a todas las personas, a María, etcétera, etcétera, ¿en qué idioma le hablaban? En su propio idioma. Entonces, ¿qué es lengua? En el original griego, lengua es glosa, que significa, una palabra griega que significa idioma. Ejemplo, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, papiamento, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, yo estoy hablando ahora en español. Español. Now I am speaking in English. Inglés.
Eu quero falar com você. Portugués. Kann ich mit dir sprechen? Alemán. ¿Se da cuenta? Sí, yo hablo también en idiomas aparte del español. Entonces, ¿cuál es el tema? Sí, pero yo hablo en lenguas. No, mis hermanos queridos. Idiomas. Entonces, ¿qué dice la escritura? Que si alguien habla en lengua, hable uno, a lo mucho dos, máximo, pero en orden. ¿Cuál es el objetivo de hablar en lenguas o en idiomas en este caso? Ok, por ejemplo, Jesucristo es el Señor. Tienes que arrepentirte. Aleluya. Gloria sea al Señor. El predicador en español. Pero en ese lugar hay personas de habla inglesa. ¿De qué está en su idioma? ¿De qué está hablando el otro? Entonces ahí viene el otro en orden, como dice la escritura. Jesus Christ is the Lord. You have to repent. Glory be to God. ¿Se da cuenta? Entonces, I understand now. Ahora entiendo. Para eso sirve. ¿Para qué? Hechos capítulo 2, versículos 10 y 11. Léalo. Oye, ¿y estos no son galileos? ¿Y por qué están hablando en nuestras propias lenguas, idiomas, griegos, pardos, elamitas, etcétera, 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 etcétera? Imagínense. Pero el que habla lengua, habla misterios. Habla misterios, porque les encanta a la gente que está todo con el neopentecostalismo de moda y que habla en lenguas angélicas y vuelan y toda esta vaina. ¿Quién es el dueño de las lenguas o de los idiomas? ¿Quién? El dueño de los idiomas es Dios. Entonces, if I am speaking in English, let me ask you something. Who is understanding what exactly I am talking? Si yo hablo en este idioma, ¿quién verdaderamente va a entender lo que estoy hablando? Cuando yo hablé ahorita, segundos atrás, en idioma inglés, quizás mi hermano Mario no me entendió. Entonces, para mi hermano Mario, es un misterio. Pero habla a Dios. Yo estoy hablando a Dios. God, thank you. Because you gave me the salvation. Padre, gracias porque tú me diste la salvación. ¿Se da cuenta? Si yo me pongo a predicar en inglés, voy a hablar misterios, pero Dios lo sabe. Pero viene Pablo y dice, ¿y en qué edifica? ¿En qué edifica si yo hablo en otro idioma y hay personas que hablan español? ¿En qué edifica? Ahora, que existe las falsas lenguas, el falso don de lenguas, por supuesto que lo hay. Y ahí viene el Raquía, Mana, Zona, y comienza y con Rabasaya, Rababaya, Salaya, la abeja maya. Eso es muy común. Es triste ver cómo se burlan del Espíritu Santo, no toman la palabra de Dios con respeto y comienzan a hacer esa glosolalias. Y eso no es de Dios. Eso, si usted busca en el diccionario qué son las glosolalias, eso lo hacen las personas que están en los hospitales psiquiátricos. Ellos comienzan a hacer repeticiones de que Rabasaya, etcétera, etcétera. Y usted tiene que ver cómo fingen. Por ejemplo, alguien sale y dice Rabasaya y viene supuestamente el intérprete y dice, es que Dios dice que tienes que arrepentirte porque está pronto a venir el Señor Jesucristo. De repente, nuevamente dice la persona Rabasaya, otra vez, la misma palabra. Y viene el otro y dice, y aquí hay una persona que está a punto de clavar sus rodillas al piso para que otro. O sea, como una palabra Rabasaya significa todas esas cosas. Se están burlando del Espíritu Santo. ¿Qué es un idioma? ¿O qué conforma? ¿Cómo está conformado un idioma? Tenemos sujeto, predicado, verbo, adverbio, hiato, diptongo, triptongo, sustantivo, etcétera, etcétera, etcétera. Un niño de 2 años dice mamá, papá. Un niño de 5 años ya puede llegar a decir mamá, tengo hambre. Una persona o el mismo niño que ya tiene 15 años le puede llegar a decir mamá, la verdad es que tengo hambre y me voy a preparar un buen sándwich de chicharrón y le voy a poner un poco de queso, amigos judaizantes. ¿Sí o no? Pero se da cuenta cómo el lenguaje ya es más completo. El hablar es más completo. Que resulta que con las personas que fingen
el don de hablar en lenguas, usted lo escucha o lo viene escuchando desde el año 1978, Rabasaya. Llega el año 1980, Rabasaya. 1990, Rabasaya. 2000, Rabasaya. 2020, Rabasaya. 2023, Rabasaya. Pregunto yo, ¿es un idioma? ¿O es una burla que le hacen al Espíritu Santo? ¿Dónde está el punto? El punto es el ego del ser humano. Para decir, aquí hay unción. Aquí hay unción. Aquí la gente, ya la gente mismo vuela y cae al piso. ¿Usted quiere verdaderamente saber que una persona está llena del Espíritu Santo? Pues cuando sale de la iglesia, va a la casa y le va a hacer llorar a la esposa, pero llorar de felicidad. Y a sus hijos lo va a tener así. Mijo, yo le voy a ayudar a hacer los deberes. No le voy a hacer los deberes, le voy a ayudar a hacer sus deberes. No le voy a hacer los deberes, usted los va a hacer. Yo te voy a ayudar. Y está con la esposa. Mi amor, ¿qué falta para el hogar? ¿Falta esto? Ok, le da una buena vida. Su vida es íntegra. No es una persona pues que tiene su careta. Porque hay muchos que dicen ser cristianos, sin embargo tienen caretas. Y muchos son hasta pastores. Ahí se la dejo nomás. Muchas gracias, hermano David, por esta excelente exposición que nos diste. Espero que todos hayan sido bendecidos, ¿cierto?, por esta gran exposición. Y bueno, y hay mucho todavía, hay muchos temas, ¿cierto? Hay muchos temas por hablar. Pero... esto es para reunirnos todos los sábados a la misma hora. Y hay una pregunta que es fundamental en todo esto. ¿La salvación se pierde? No. No. Otra pregunta más fundamental. Ok. ¿Qué son las morcillas? Las morcillas, bueno, es con carne de cerdo. Ya usted sabe, lo hacen así como unos chorizos. Y bueno, ya. Sí, la carne de morcilla sí, en Colombia lo comen muchísimo, en Ecuador también, en Venezuela, todo Sudamérica lo comen. No sé si en Chile lo coman, pero no sé qué llaman, pero es carne de morcilla. Es riquísimo, es riquísimo. Tendría que ser aquí, no como los chorizos, sino como la longaniza, algo así. Como la longaniza, así más o menos. Ya, ok. Algún día si va para Perú, yo no estoy en Perú, pero ahí lo puede atender mi hermano Gustavo Acevedo, es mi hermano, amigo y pastor, batallando por el Ministerio Biblia Libre allá en Perú. Tenemos Biblia Libre, pues ya tenemos en Perú, tenemos en Venezuela, tenemos en Argentina, estamos batallando para que haya también en España, tenemos ya en México. Y ahí vamos, de poquito a poquito. Conforme el Señor nos va ayudando, vamos avanzando. Ya vamos a salir con la radio, Biblia Libre Internacional, radio desde New Jersey, imagínense. Sí, bueno. Sí, el otro día la estuve escuchando y me la mandaste esto. Gloria a Dios por eso. Ahí vamos. Sí, ojalá que saquen alguna app ahí para tenerla más a la mano. Claro, yo después le comparto ahí, le doy incluso acá las instrucciones, pueden sacar también una radio de ese lado, ¿no? Sí. Así que muchas gracias, ¿cierto?, al hermano David Silva Donoso desde New Jersey, Estados Unidos, o United States. Desde acá. Gracias al Señor. Exacto. Él es colombiano en todo caso. No, de Ecuador. Nací en Ecuador. Ecuatoriano. Nací en Ecuador, pero por causa del Señor, pues ya me vine para acá, para Estados Unidos. Y acá está mi familia. Ecuatoriano. Yo pensaba que era colombiano. No, mi hermano Edgar es colombiano. Sí, él es colombiano. Es de Bogotá. Sí, yo soy de Ecuador. Entonces, por ahí estamos pegaditos. Muchos saludos a Ecuador entonces. Que Dios bendiga a Ecuador, que ha pasado malos momentos, ¿cierto? Pero bueno. Muy malos momentos. Y oramos por Ecuador, oramos por toda Sudamérica, porque el tema es... Yo no toco temas de política, pero hay un problema más allá de que es de izquierda, de derecha, es un problema de pecado. Mi hermano querido, cuando nuestros primeros padres pecaron, el planeta Tierra, la creación, todo se contaminó y aún está con dolores, gime con dolores de parto, dice la Escritura. Todo se contaminó. Es el pecado, es la consecuencia del pecado. Pero bueno,